Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Más una vez, muchas gracias por estar con nosotros para más un webinar en español. Y hoy el webinar será conceptos básicos del registrador de datos. Quien está presentando es César Silva. Yo soy el Channel Manager Latinoamérica de OnSet. Yo asumí este cargo en septiembre de 2019, pero ya tengo experiencia con equipos de OnSet por más de 4 años porque yo fui gerente de ventas de OnSet en Brasil y siempre mi focus fue el trabajo con la agricultura. Juntamente con nosotros en el soporte para esta presentación tenemos el señor Richard Fontes Rodríguez, que es nuestro gerente de marketing de producto ambiental y agrícola, que tiene una larga experiencia trabajando con investigadores y productores agrícolas, universidades y agencias ambientales, y tiene un papel fundamental dentro de OnSet para desarrollar sus equipos para atender a la agricultura. A todos, señores, esta presentación está siendo grabada y estará disponible después del seminario. Adelante, yo voy a mostrar a ustedes dónde pueden recorrer a esta presentación. Si tiene alguna duda, pregunta, escríbala en el cuadro de preguntas en la parte inferior del panel de control, seminario web de GoToMeeting. Haremos todo lo posible para contestar a todos durante la presentación. El señor Richard, mi compañero aquí, estará respondiendo la pregunta mientras yo hago la presentación. Bueno, nuestra agenda para este seminario de hoy es la siguiente, que es un registrador de datos, tipos de registradores de datos, cómo se usan los registradores de datos, seleccionar un registrador de datos, cómo hacer la selección, aplicaciones en el mundo real y preguntas. Bueno, OnSet es una visión general de OnSet, es una empresa líder mundial en data loggers y estaciones meteorológicas. Tenemos hoy 39 años en mercado, somos líderes de venta en el campo, en la industria. Todo nuestro equipo de personas, desde producción, ventas, administración, somos alrededor de 150 empleados. Hoy muchas personas utilizan Hovo y Inte en todo el mundo y estamos presentes en más de 100 países. Tenemos la certificación ISO 9001 2015 y nuestra misión es ser un líder mundial en el registro de datos, en las soluciones de monitoreo utilizadas para medir, registrar y administrar datos para mejorar el medio ambiente y preservar la calidad de los productos sensibles a la temperatura. Bueno, a todos, para quien no sabe, Hovo es nuestra marca líder. El significado de Hovo es Honest Observator by OnSet, un observador muy honesto, creado por OnSet. Y apenas a título de curiosidad, el dueño de nuestra compañía tenía mucha afinidad por trains, entonces muchos de sus productos tienen temas ferroviarios, nombres que se asocian a temas ferroviarios como Stoneway, Brainline, Boxcar, Handcar y Hovo. Bueno, nosotros gustaríamos de hacer una encuesta con ustedes. Le pediríamos 30 segundos de su tiempo para esto y me gustaría mucho que ustedes las respondiesen. Jessica, please, can you run the poll question? Mi compañera va a pasar las informaciones. Por favor, me gustaría que respondiesen si actualmente están utilizando registradores de datos, sí, usando registradores de datos Hovo, sí, usando otro tipo de registrador de datos o no. Ok, muchas gracias por su participación. Sí, tenemos 39% de la audiencia usando registradores de datos Hovo, sí, usando otro tipo 27%, que no están utilizando registradores de datos 33%. Muchas gracias a todos por su participación en nuestra encuesta. Adelante. Bueno,
¿Qué es un data logger? Un data logger es un instrumento electrónico que registra mediciones e intervalos establecidos durante un periodo de tiempo. Por general, un dispositivo compacto, alimentado por batería, equipado con un microprocesador, que promueve almacenamiento de datos con un o más sensores. Se puede implementar en interiores, exteriores, bajo el agua, y puede registrar datos por hasta años, a veces sin una supervisión. Puede ser un equipo solo, dispositivo que cabe en la palma de tu mano, o puede ser un canal múltiplo con sensores inalámbricos cableados. Básicamente, el data logger es un colector grabador electrónico de datos termostáticos para un entorno. Trátase de un dispositivo que identifica los parámetros expuestos en una habitación determinada, local determinado, va a identificar parámetros como temperatura, humedad, presión, vibración, va a guardar estos datos en su memoria para un análisis posterior. ¿Y cómo se usa un registrador de datos? Básicamente son 5 pasos, como pueden ver aquí en este slide. El paso número 1, usted tiene que descargar un software de registrador de datos en su dispositivo móvil o en su computadora o tableta. Tiene que conectar el registrador de datos e ingresar los parámetros de intervalos de recolección. Si desea, puede ingresar, el número 3, puede ingresar los datos de la ubicación donde está haciendo la implantación. El número 4, após el tiempo de colecta de datos de la implantación, usted vuelve a conectar un registrador de datos a su dispositivo, a su computador o a su tableta, a través de Bluetooth o a través de un cable USB, y por final usted descarga los datos recopilados y genera los gráficos. Entonces, básicamente, conecta el data logger a tu computadora, hace las configuraciones, hace la implantación del data logger donde se quiere colectar datos. Después del tiempo se conecta nuevamente el data logger y así se hace. Y el próximo paso es hacer la descarga de los datos. Lo que se trata de tipos de registradores de datos, tengo básicamente 2 tipos: registradores de estado y registradores de intervalo. Los registradores de estado verifican el estado de la entrada a cada segundo. El registrador registra un cambio de estado, fecha y hora, y puede ser 0 y solamente será 0 y 1. También tiene la posibilidad de contar pulsos. Y el registrador de intervalos lee el registrador de intervalos lee la entrada en el tiempo de muestra seleccionado y almacena las lecturas en memoria, registra en intervalo. Para hacer una explicación, el data logger de estado, él se despierta y mira a cada segundo y lo registra. Usado para, por ejemplo, encendido y apagado, kilowatt-hora, luces encendidas, apagadas, motores encendidos, apagados. Al paso que un registrador de intervalos, él va a leer y guardar los valores en un intervalo que usted elige. Por ejemplo, a cada 5 minutos, yo quiero que mi data logger se despierte, haga una lectura de aquella temperatura en aquel momento exacto y se apague otra vez. Y de aquí más 5 minutos se despierte, haga la lectura, almacene y se apague. Y así trabaja un registrador de estado. Tenemos aquí 2 ejemplos de ONCEP. El UKIS 90001, que es un registrador de estado, pulso y evento. El UKIS 90, ele registra cambios de estado, pulsos electrónicos, cierres de contacto, mecánicos o eléctricos. Es un registrador de datos ideal para monitorar consumo de energía, por ejemplo, la operación del equipo mecánico, el flujo de agua y gas en tuberías. Por ejemplo, como un uso bueno de data loggers de estado para motores eléctricos en una fábrica que tiene el problema de estar se dañando, se quemando con mucha frecuencia. Se conecta el registrador de estado del motor y usted va a ver por cuánto tiempo este motor está encendido y cuánto tiempo está apagado. Cuando existen muchas fluctuaciones en el fornecimiento de energía, el motor se enciende y se apaga muchas veces, constantemente, y esto acaba provocando daños en
este motor. Yo tengo muchos clientes que usan este Datalogger UKIS 90 con esta finalidad, solamente para entender o que está acontecendo com motores que se dañan sin explicación. Y cuando se va al relatorio del Datalogger, dice que el motor se incendió y se apagó, y se incendió y se apagó por muchas veces en su operación hasta se dañar. Com registradores de intervalos, temos aqui um exemplo para que vocês conheçam o UKIS 120.006, que é um registrador de dados por intervalo de tempo, que aceita 4 sensores externos para medir temperatura, corriente, CO2, voltaje e outros. É um registrador ideal para auditorias energéticas. Bueno, los registradores de estado, eles solo tienen los archivos de los datos de registradores de estados y registradores de intervalos. Ellos son diferentes. Los dataloggers de estado nos muestran el estado del datalogger en cada cambio de estado y la hora del cambio y el tiempo que permaneció en ese estado. Si ustedes ven aquí, los registrador de estado solo tienen 2 estados, 0 y 1, y también conta pulsos. Al paso que el registrador de intervalo te permite generar una línea y a cada punto representa una lectura, por ejemplo, de temperatura. Bueno, usos comunes para los registradores de datos. Usted va a ver que los registradores de datos se utilizan en una amplia gama de ambientes interiores, exteriores, bajo el agua, con temperatura controlada, esencialmente en cualquier lugar donde se necesitan datos y se prefiere la conveniencia de utilizar un equipo con una batería. Por ejemplo, locales que están distantes, afastados, sin presencia de carga eléctrica, equipos alimentados por batería con microprocesadores que permiten la grabación de parámetros. Entonces, podemos hablar aquí tenemos dataloggers que hacen mediciones interiores del medio ambiente, de energía y potencia y de tiempo de uso. Los dataloggers ambientales son dataloggers que registran por intervalos. Entonces, los dataloggers de energía, eles são uma mescla de dataloggers que registram que são dataloggers de intervalo e de estado. E os dataloggers que para tempo de uso, os dataloggers usados são registradores de estado em 100%. Vamos hablar un poquito de nuestros registradores. Tenemos aquí algunos registradores de onset, de medidas interiores. Por ejemplo, el MX 1102 es un registrador de CO2 para edificios y otros entornos sin condensación. Un punto muy importante de todos estos dataloggers aquí, no puedo mojarme, ¿tá? Son dataloggers que no aceptan condensación. Tenemos aquí a la derecha el MX 1101 de onset, que es un datalogger que mide y transmite datos de temperatura y humedad relativa de forma inalámbrica, por medio de dispositivos móviles, mediante la tecnología Bluetooth. Tenemos aquí el UKIS 100.001, que registra las temperaturas en ambientes interiores con su sensor integrado de temperatura. Es un registrador ideal para monitorar comunidades de los ocupantes en edificios de oficinas. Permite también, muy bueno para usar para rastrear condiciones de almacenamiento de alimentos en almacenes y también para registrar temperaturas en salas de servidores, personas. Un otro datalogger muy interesante que tenemos, el UKIS 120.017, un registrador de datos de energía de 4 canales altamente versátil, que hace la combinación de 4 registradores de datos en una única unidad compacta y permite al usuario rastrear fácilmente el consumo de energía del edificio, los tiempos de funcionamiento de los equipos y las tasas de flujo de agua y de gas también son posibles. El UKIS 90.006 es un datalogger que mide ocupación. Es un datalogger muy interesante porque te permite medir cambios de luz interior para identificar patrones de ocupación y determinar el uso de la energía y los ahorros potenciales. Va a soportar las siguientes medidas: la luz encendida o apagada, va a te dar esta indicación, y va a te dar a ocupación
ocupação. Podem ver o lobecito aqui dentro? Este datalogger vai dizer se há pessoas dentro da sala ou não, e quanto tempo se permaneceram ali, e por quanto tempo a sala se quedou vazia. Então, é um datalogger de luz e de ocupação. Bastante interessante. Ainda para medidas interiores, podemos destacar de 11 os dataloggers MX 1104 e 1105. El MX 1104 mide, el MX 1104 y 1105, el 1104 mide y transmite los datos de temperatura, umidad relativa, intensidad de luz de forma inalámbrica. Incluye también una entrada analógica externa para conectar ahí una variedad de sensores adicionales que van a dividir varios parámetros diferentes de acuerdo con el sensor que necesita. Registra dados de forma inalámbrica, é um datalogger autônomo e te permite usar um dispositivo móvel para a programação e a recolecção de dados e geração de informes. Okay? Há uma app gratuita chamada Connect que você baixa gratuitamente em Google Play. LMX 1105 tiene 4 entradas de 4 canales, mide y transmite datos de forma inalámbrica también, por una variedad de sensores a su dispositivo móvil. Entonces, utiliza-se también la aplicación gratuita que se llama Connect, de OnSet, para que se pueda acceder los datos a un rango de 30 metros. Muy importante que para dataloggers como este de OnSet, la línea MX, dataloggers Bluetooth, você tem que posicionar seu móvel a mais ou menos 30 metros de distância para poder conectar-se ao registrador, ver dados gráficos, verificar o estado operativo dos registradores, configurar notificações de alarma, compartilhar arquivos de dados, tudo a partir de tu telefone móvel, sem necessidade de nenhum equipamento mais. Então, basicamente, todos os dataloggers de OnSet da linha MX, para que vocês sepan, se comunican con usted por Bluetooth. Usted va a usar tu móvil con una aplicación, un app gratuito, y a partir de ahí podrá configurar tu datalogger, iniciarlo para hacer las grabaciones y después recolectar los datos grabados, generar los datos necesarios y compartirlos con quien sea necesario. Bueno, de medidas interiores pasamos ahí para medidas al aire libre. Entre nuestros dataloggers para uso externo, OnSet tiene equipos para monitoreo de agua, temperatura de agua, nivel, conductividad, salinidad, humedad del suelo, flujo de agua, pH y oxígeno del suelo. Para clima, temperatura y humedad del aire, a radiação fotosintética, intensidade da luz, lluvia, velocidade e direção do vento, radiação solar, temos a radiação fotosintética, umidade das hojas e uma vasta gama de sensores de umidade do suelo. Confiram em nossa página, por favor, que temos a capacidade volumétrica de água em suelo. Agora temos um novo dispositivo, um novo sensor de umidade do suelo que mide em diversas profundidades a umidade do suelo ao mesmo tempo, com tamanhos diferentes, hasta 70 centímetros de comprimento. Então, vale muito a pena conferir estes equipos de umidade do suelo para os agricultores em nossa página. Eu também medimos sensores com salidas 4 a 20 mA, medimos señales de pulso, señales 0 a 24 VDC, medimos también vibración y aceleración. Bueno, los registradores de medida al aire libre, entre ellos tenemos algunos diferentes dataloggers, por ejemplo, el RX3000, un datalogger que usamos para nuestras estaciones meteorológicas. Los principales dataloggers se puede recopilar datos de hasta 60 sensores con cable y sin cable, como pueden ver en esta imagen, y puede enviar los datos recopilados a una plataforma a través de
web, donde el usuario puede administrar sus datos, generar informes y generar gráficas en línea, etc. Nuestras estaciones también se pueden utilizar para la recopilación de datos locales a través de un cable USB. Ahí destacamos nuestro equipo H21, que es un datalogger que usa los mismos sensores de la estación meteorológica X3000, por ahí tiene capacidad para 5 sensores cableados y la configuración del datalogger, colecta de datos, toda hecha por USB. Y tenemos para medidas al aire libre los dataloggers chicos que tienen sensores integrados de temperatura y humedad, como el U23 de 11 y el MX2301, que miden temperatura y humedad. Los datos son recopilados, se pueden descargar a través de USB, en el caso del U23, utilizando una base 4, y no caso pueden ser recompilados también por Bluetooth, no caso del MX2301. A cosa buena dos dataloggers chicos utilizados, por ejemplo, aquí por este señor de este invernadero, es que toda línea MX de 11 usted puede hacer la aplicación, grabar sus dados, bajar sus dados en tu móvil, mandar para WhatsApp, mandar por email, mandar a la nube. Pero uma coisa muito buena é que você pode fazer um upload direto, automático para a mesma plataforma de OnSet, onde trabalham as estações meteorológicas, e você pode guardar os dados de tus dataloggers chicos na nube sem limite de almacenamento, sem estar te preocupando em estar tendo que fazer arquivos em tu ordenador para guardar tus dados. Não, puedes manter tudo na nuvem, basta criar uma conta dentro de www.robolink.com. Depois, à la frente, vamos falar de Robolink. E você vai ver que no momento de configurar tu datalogger de la linha MX, vai haver uma opção para que você pueda agregar tu conta Robolink em tu móvel, em tu app, para que os dados se subam automaticamente à nuvem e você tenha isto guardado. Esto es algo que OnSet te fornece sin límite de almacenamiento. Bueno, dentro dos registradores al aire libre tenemos ainda las mediciones subacuáticas. En se tratando de OnSet, vamos a hablar de algunos equipos nuestros, por ejemplo, el MX2001, que es el primero datalogger de nivel de agua de la industria, diseñado para una configuración inalámbrica y hace los descargas de datos a través de dispositivos móviles por una app que se llama también RoboConnect para Android, y tenemos el Robo Mobile para los iOS. Tenemos aquí el MX2203 Bluetooth, que es un datalogger muy especial que entrega mediciones de temperatura de alta precisión directamente a su dispositivo móvil con la aplicación RoboConnect también, y se pueden emplazar estos dataloggers hasta 120 metros de profundidad. Otro datalogger bastante interesante, el MX2202, un datalogger de temperatura y nivel de luz, prueba de agua, comunicación vía Bluetooth, brinda mediciones muy precisas de temperatura y nivel de luz en luxes directamente a su dispositivo móvil para que usted pueda ir encaminhar para sus destinatarios. Muy interesante para invernaderos, muy interesante para los criadores de pollos, los criadores de huevos, los productores de huevos, por ejemplo, es muy interesante porque las gallinas dependen exactamente de la luz para poner un huevo más, un huevo menos. Esto hace una gran diferencia si usted tiene 2.000, 3.000, 500.000 gallinas en un local. Entonces, monitorar la cantidad de luz puede ser muy importante para las creaciones. Tenemos aquí el UTVI también, que es un datalogger muy chico, bastante ya utilizado. Nosotros los tenemos mucho tiempo. Y el datalogger de 3 por 4 centímetros, bastante pequeño, que
temperatura em um rango bastante amplo, proporciona uma resolução de 12 bits e tem precisão de mais ou menos 0,2 grados. Está desenhado para ambientes ao aire livre e baixo d'água e pode ser placeado hasta 300 metros. Temos aqui também de 17 el U20 001 TI, é um data logger hecho de titânio e serve para medir nível de água. Muito recomendado para display em água salada, para registrar os níveis e a temperatura da água em umidades e áreas de mareas. Temos o U26001, que é um data logger que mide concentrações de oxígeno em lagos, arroios, rios, estuários, costas. Então, faz a medição do oxígeno disuelto da água. Muito interessante para aquicultores, fazendas de peces, fazendas de camarones. Este é um equipo que temos há bastante tempo em ONSET e está muito consolidado no mercado. O U22 também. O 22 é um registrador de temperatura de água de ONSET, muito duradouro, tem uma resolução de 12 bits, é bastante completo, com sensor de precisão também, mais ou menos 0 graus, mide temperatura de menos 40 a 70 graus em el aire e hasta 50 graus em la água. E aqui também temos o U24, que é um registrador de dados de condutividade, precisão. O U24 mide e registra condutividade e temperatura em arroios, lagos, outras fontes de água dulce, ok? Temos o MX2501, este é um registrador de dados de pH e temperatura, está desenhado para monitoreio a largo prazo do pH em estuários, lagos, arroios, rios, e também se usa da tecnologia Bluetooth para sua configuração, para seu almacenamento e descarga de dados. Então, para ele, necessita provavelmente também um dispositivo móvel. Bueno, seguindo adelante, hicimos uma pequena apresentação de nossos data loggers. O objetivo deste webinar é passar uma base sobre o que são data loggers. Hablamos un poquito de nuestros equipamientos, que son, considero principales nuestros. Y bueno, cuando usted va a elegir un data logger, tiene que hacer algunas preguntas. ¿Qué quieres medir? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo quieres acceder a tus datos? ¿Necesita memoria? ¿Necesita batería? ¿Cuánto de memoria? ¿Cuánto de batería? Estas son preguntas importantes a serem hechas. Por ejemplo, hay consideraciones muy importantes. Por ejemplo, la precisión de la medición. Yo necesito asegurarme que el data logger que estoy usando cumple con las solicitudes de la investigación. Muchos organismos públicos que crean ofertas de compra ya informan el rango de precisión que debe cumplir el registrador, porque senão usted no va a atingir tu objetivo. Otra cuestión bastante importante, opción de acceso a los datos. ¿Cómo se pueden descargar los dados de este registrador? A través de USB, Bluetooth, GSM. Es posible de repente, quizás, una comunicación satelital para tener acceso a una plataforma y tener los datos. Entonces, de acuerdo con la ubicación de la implantación, esto tiene que evaluarse y a veces trasladarse el logger, trasladarse hasta el local de implantación en picos, montañas, bosques, puede llevar mucho tiempo y ser bastante costoso. Entonces, es importante de repente quizás una alternativa GSM o quizás satélite para que se pueda ser una mejor opción. Otro punto importante en las consideraciones es la capacidad del software. El software disponible genera gráficos para cualquier periodo. Por ejemplo, hoy se va a mirar gráficos para los últimos 30 días o la última semana. Permite la generación de alarmas según mis necesidades. O sea, yo puedo crear parales de alarmas por sensor a que lo preciso. Es compatible con Windows Mac. Se adapta fácilmente a dispositivos móviles. Hoy todos nós estamos con móviles. Entonces, me permite
compartir inmediatamente los datos recopilados por correo electrónico, por WhatsApp, acceder a mi cuenta en la nube para guardar los datos de donde yo estoy. Entonces, esto todo es muy importante a observar en un software. La duración de la batería. Dependiendo de la ubicación de la instalación, necesito de un registrador quizás que me dé una batería que dure por lo menos un año o dos, a una velocidad de recopilación de datos de 15 minutos. Ao descargar dados de un registrador, es extremadamente frustrante cuando usted se da cuenta que los datos no están completos porque el registrador no ha estado sin batería durante más de 30 días. Entonces, nuestro datalogger de ONCE, toda vez que usted for configurar y usted ingresar con el intervalo de colecta de datos, usted tendrá el tiempo de duración de la batería y de memoria, para que pueda hacer una implantación segura. El costo de adquisición es muy importante también en un momento, porque usted tiene que saber si sirve dentro del presupuesto que usted dispone. Por ejemplo, las marcas como OnSet tienen dataloggers de varios tamaños, de varias capacidades, más robustos, menos robustos, con más memoria, menos memoria, y esto impacta directamente en los precios. Entonces, tenemos certeza que uno de nuestros dataloggers va, por cierto, que va a se integrar a tu presupuesto. Y el soporte del producto. El usuario puede cambiar la batería, se no puede cambiar la batería. Hay una red de distribuidores del fabricante que pueda hacer esto, dar mantenimiento y hacer encaminamientos. Nosotros estamos en toda Latinoamérica. Este es mi trabajo. Entonces, tenemos personas, tenemos técnicos que están ahí espalhados de Argentina hasta México, listos para dar el soporte necesario a los equipos de OnCE. Bueno, cuando se trata de acceso de los datos, siguiendo adelante con la presentación, vamos a hablar un poco de los dataloggers USB. Básicamente, configurar dataloggers vía USB, o sea, los registradores que se configuran utilizando un cable USB, pasan por 4 etapas. La primera es configurar y lanzar. Para registradores de datos USB, usted abrirá el software. En nuestro caso, nuestro software se llama Hobware. En su ordenador y su tablet, usted conectará a su registrador por su base, como muestra el diseño en la figura número 1, o simplemente el cable USB directamente en la software. Usted va a ajustar el intervalo de recolección, irá a agregar la información de calibración. Hay algunos dataloggers que traen esta opción, muchos de agua. Determinará cómo iniciar y a grabar y cómo detener la grabación, si presionando el botón iniciar o parar, o eligiendo fechas de inicio y detenimiento de su datalogger. El número 2, seguro en su lugar. Luego usted fijará el registrador en un lugar de trabajo, sea con amarres, abrazaderas, cuerdas, tubos, tornillos, etc. Y dejará trabajando todo el tiempo que sea necesario. El número 3 trata de descargar y acceder los datos. Al final del periodo de grabación, usted vuelva a conectar el registrador a la PC utilizando la base o el cable USB directamente. Va a detener el registrador de datos si la parada automática no hubiera sido utilizada y hacer el descargue de datos. Procesar, número 4, procesar, analizar y presentar datos. Usted va a usar el software que te permite analizar los datos, generar gráficas, emitir informes e enviarlos a los destinatarios. Para todo datalogger que usa la tecnología USB para ser programado, cable USB o las bases de OnCE, el software se llama Hobware. Es un software altamente intuitivo. Ele te permite configurar parámetros de inicio y descarga de datos con bastante simplicidad. Basta un clic. Configuración por lotes de lectura y exportación fácil
de los datos. Entonces, los datos del registrador se pueden presentar de forma, además de la forma gráfica, como están viendo aquí. ¿Tá? Los datos se pueden exportar fácilmente a una hoja de cálculos, Excel, con apenas 2 clics. Tenemos una herramienta de Zoom. La herramienta de Zoom se centra en los datos que te interesan. Tenemos un panel de estadísticas que muestra el número de muestras, el promedio, la lectura y el tiempo de muestreo. Además, tenemos en este software potentes herramientas de análisis, extracción de claves, información de datos de los registradores. Seguindo adelante, vamos a falar un poco de la opción de acceder datos de data loggers que funcionan vía Bluetooth. Entonces, tenemos un conjunto de data loggers interiores, exteriores y bajo de agua que se comunican con usted vía Bluetooth. O sea, usted utiliza tu dispositivo móvil para accesarlo y hacer la configuración de los datos, startar, parar y la descarga de datos. Entonces, para usar un registrador de datos a través de Bluetooth, usted debe descargar la aplicación inicialmente a través del Google Play o iTunes. A través de Bluetooth, usted se conecta al registrador de datos e inicia la configuración necesaria. Usted vai colocar el intervalo de recopilación, niveles de alarma, cuándo se inicia, cuándo se detiene, si presiona el botón o no para iniciar y parar, se infiere los datos de calibración cuando es necesario y el registrador comienza a grabar. Después de unos momentos que está empezando a grabar, la conexión Bluetooth con el teléfono se rompe automáticamente y el registrador continúa grabando. Es importante también en esta parte de la configuración, usted puede colocar aquello que yo hablé en el empiezo, tu cuenta Hobolink. Esta cuenta Hobolink es la cuenta en nube para donde los datos van a subir automáticamente cada vez que usted hiciera un download de datos. Después del final del periodo de grabación, usted va a regresar al sitio de implantación a una distancia de más o menos 30 metros del data logger. Usted va a se conectar al registrador de datos, usted va a detenerlo y hacer la descarga de datos. Allí se van a generar ya los gráficos, como aquí está, clicando en este pequeño botón ya se hace que se suba a la nube y se genere el archivo. Entonces, también es una aplicación bastante sencilla. Uno de nuestros software app para utilización de data loggers Bluetooth se llama Hobo Mobile. El software Hobo Mobile te permite la utilización de móviles iOS y Android. Entonces, permite que usted se comunique con todos los data loggers de la línea MX utilizando Bluetooth. No requiere una conexión internet. Permite configurar el nombre del registrador de datos, la contraseña, la velocidad del registro, el umbral de alarmas, la hora de inicio y de parado. Usted puede cargar automáticamente el servicio Hobolink, como he dicho, de 11, para almacenar y fusionar archivos de datos en la nube. Puede configurar y bajar alarmas audibles en el data logger, o sea, crear nuestros data loggers tienen alarmas audibles. Si usted está monitorando un refrigerador, una cámara fría, algo que necesita ser avisado, tenemos en nuestros data loggers alarmes sonoros. Este app te permite hacer una paginación del registrador de datos, descargar y ver datos y hacer exportaciones de datos en archivos CSV, TXT, XLSX o el propio Hoboware. El propio software que usamos para la configuración de los data loggers USB, podemos usarlo aquí en nuestros data loggers Bluetooth para generar reportes.
É muito interessante usar o RoboWare por la capacidade de detalhes que te dá o software. Por isso, teremos este formato RoboWare dentro de nuestro app para generação de reportes. Seguindo adelante, a próxima opção de acesso a dados são os sistemas basados em la web. São sistemas inalámbricos de largo alcance, com acesso à internet, que vão te permitir o acesso remoto aos dados. Então, os sistemas basados em la web proporcionam acesso via web a seus dados através de celulares, ordenadores ou tablets. RoboLink, nossa plataforma, muestra dados em vivo, usando-se de uma rede celular, usando-se do Wi-Fi presente em el ambiente ou Ethernet, para subir seus dados à nuvem. Os planos celulares hoje que apresentamos para RoboLink custam de $100 a $250 por ano em função da rapidez com que se deseja atualizar os dados na plataforma. Você pode atualizar os dados na plataforma a cada 10 minutos, por exemplo, ou pode atualizar os dados a cada 1 hora, ou 4 vezes por dia, como você deseja. E se você utilizar um sistema nosso basado em nuvem, na plataforma RoboLink, para monitoreio de dados, descarga, generação de gráficos e tudo mais, e não tiver la comunicación por celular, pero tiene Wi-Fi o ETH, el plan de datos es totalmente free, totalmente gratis, no se cobra por el uso de la plataforma, el almacenamiento de datos es totalmente gratuito y se torna muy interesante este punto. En nuestros sistemas basados de adquisición de datos basados en la web, tenemos los registradores aquí a la izquierda, el registrador GSM RX 3000 y también los RX 2100. Estos equipos utilizan la plataforma RoboLink después de un modem GSM internamente e através de um pacote de dados móveis de um SIM card, permite que os dados coletados subam imediatamente à plataforma RoboLink. Este equipo também pode ser utilizar, como disse atrás, de Wi-Fi local ou de ETH, e aí não há custo para a utilização da plataforma. A segunda maneira de obtenção de dados basados em la web é utilizar um gateway. ¿Qué hace un gateway? Un gateway es un equipo que va a colectar datos de todos los dataloggers chicos que estiverem ao seu redor, em um rango de mais ou menos 30 metros. Este gateway hace la coleta de dados e sube os dados à plataforma RoboLink, mesma plataforma utilizada por nossas estações RX 3000, e te permite a generação de gráficos e tudo mais. Então, o gateway ele fica conectado de Wi-Fi ou ETH no ambiente onde está e por meio de Bluetooth ele vai se conectar a todos os dataloggers a um raio de 30 metros. E por meio do Wi-Fi que está utilizando, o gateway envia esses dados de los dataloggers à nuvem, ao RoboLink, neste caso, selecionado previamente já no momento de configuração deste gateway. Quando você faz a configuração do gateway, você já insere aí tu endereço tu ubicação em el RoboLink. É também um equipo muito interessante porque permite que você tenha dataloggers chicos de baixo custo espalhados em tua aplicação onde tienes e por meio do RoboLink você pode estar vendo todos esses dados que vão se atualizar mais ou menos a cada 1 minuto. Então, é basicamente como ter uma visualização dos dados de tus dataloggers chicos que estão espalhados em tu ambiente de trabalho em uma forma real-time, em tempo real. Isto é uma opção de um set bastante interessante e de baixo custo.
El gateway tiene algunas opciones, ele tem algumas características, tá? Ele transmite automaticamente os dados desde os registradores diretamente à nuvem, que no nosso caso é o Robolink. As medições são quase em tempo real, como disse, podem ser podem se atualizar a cada minuto e as medições, as notificações de alarma são enviadas por correio eletrônico ou SMS, têm um armazenamento ilimitado, transmite dados desde gravadoras de todos os registradores da linha MX de 11 e utiliza-se da Wi-Fi ou do ETH da localização para fazer o trabalho. Ainda considerando os equipos com base web, gostaria de falar a vocês um pouquinho de nossa microestação, a RX 2100. É uma nova versão da linha RX, é pequena e robusta e de baixo custo. Permite receber notificações de alarme por sensor, alarme de cada sensor por SMS. Pode usar em exteriores e interiores. Em exteriores pode ser usada com um painel solar de 5 ou 15 watts, ou até mesmo somente com o seu painel solar integrado, que é de 1.7 watts. Em interiores se utiliza como uma fonte de alimentação externa e as baterias recargáveis. A RX 2100 tem também a opção de nível de água e através do software Robolink, quando você adquire a opção de nível de água, há um módulo de nível que faz com que o Robolink haga o cálculo de fluxo de água, agregando-se as medições do rio onde está, do canal, da corrente, daquilo que você deseja medir o fluxo. Está aqui em esta foto. Então, o fluxo é uma medida calculada. Você tem que fornecer algumas medidas de dimensão da corrente de água que quer medir o fluxo e o sistema te vai calcular e te dar o cálculo listo. Bueno, falando um pouquinho de Robolink, que é nossa plataforma que recebe os dados dos RX 3000, de las RX 2100, de todos os nossos dataloggers da linha MX, através do gateway, como vimos atrás. Então, se pode subir, se pode aceder a seus dados com um navegador web, um ordenador, ou através do móvel. Você pode verificar o estado da estação Robo de uma forma remota, não importa onde você esteja. Você pode configurar e administrar notificações de alarme de forma remota. Você pode programar a entrega automatizada de dados para e-mails ou para FTPs, ou seja, você não precisa ingressar a Robolink toda hora para sacar um reporte. Há uma ferramenta chamada Delivery, e o Delivery, dentro do Delivery, você pode agregar quantos e-mails sejam necessários, quantos destinatários sejam necessários para receber aquela informação de dados que você quer enviar. Ou seja, você cria um modelo de export e este modelo de export de dados, por exemplo, eu quero que 10 pessoas de minha companhia recebam o reporte de dados das últimas 24 horas uma vez por dia. Então, nadie necessita acceder à plataforma. A plataforma hace isto automaticamente. E assim como podemos enviar a endereços, a ubicações de correio eletrônico, podemos enviar os dados automaticamente para FTPs. E desta forma, abastecer com dados o servidor de nossos clientes que querem disponibilizar os dados de sua estação meteorológica em website ou dentro do sistema da companhia. É muito importante esta opção de envio de dados automatizada para FTP. Então, através do Robolink também se pode criar um tabuleiro que ressalte suas medidas mais importantes, aquelas que realmente você quer estar vendo e acompanhando todos os dias. Te permite criar painéis de controles que reúnam dados de múltiplos sensores. Você
puede crear una gráfica con 3, 4, 10 sensores en la misma gráfica para hacer comparaciones entre los sensores, y te permite ainda canales de cálculo como punto de rocío, lluvia calculada, cálculo a lluvia acumulada del día, da semana, del mes, y también fornecemos el cálculo de la evapotranspiración. Entonces, un poquito sobre nuestra plataforma. Nuestra plataforma genera dashboards, como ustedes pueden estar viendo en estos slides. Los dashboards, dentro de la opción dashboard, usted va a ver varias opciones de widgets. ¿Qué son widgets? Son los modelos de gráficos. Entonces, tenemos el gráfico de líneas, donde podemos colocar varios sensores, los gráficos de barras, los gauges. Aqui, este gauge está um sensor de radiação solar, aqui está de radiação solar fotossintética, aqui está o sensor de radiação solar total, aqui vemos sensor de temperatura, outro sensor de temperatura, e há 3 sensores de temperatura aqui neste gráfico. Então, provavelmente esses sensores estão posicionados em alturas diferentes, em diferentes distâncias, e tudo está sendo analizado y visualizado en la misma. Bueno, aplicaciones de monitoreo ambiental en el mundo real. Vamos a hablar un poquito de una forma aquí de estas aplicaciones para tomar mucho. Seguimos. Perdón, señores, por la interrupción. Parece que mi micrófono no estaba muy bien. Bueno, vamos ahí. Monitoreo de temperatura y humedad para predecir el riesgo de mojo. Aquí este desafío de un daño causado por agua en una residencia en el 5º piso en un complejo de apartamentos debido a la intensa tormenta en San Francisco. Y aquí vamos a realizar comprobaciones. El desafío es realizar comprobaciones en el progreso de la remediación diaria y análisis de riesgo. O sea, aquí se hace necesario hacer una remediación por toda este alagamiento que hubo, y la idea es probar que esta remediación está siendo eficaz. Entonces, lo que hicimos fue usar como solución un registrador de datos de temperatura de robo, el MX 1101, implementado a la vivienda afectada. Las mediciones de temperatura y humedad se registran a cada 10 minutos durante un periodo de 2 meses. Y el registro continuo va capturando las tendencias dinámicas de la humedad. Como resultado de esto, el método se mostró bastante conveniente, de bajo costo, para controlar la temperatura y la humedad sin interrumpir la vida de los inquilinos. La configuración, inicio del registrador, descarga de datos lograda de una forma inalámbrica con apenas un dispositivo móvil, o sea, una única persona hizo todo el monitoramiento de la remediación, y con eso se pudo comprobar que la remediación estuvo eficaz, fue hecha de manera eficaz, y hubo un problema más serio aquí con la cuestión de mojo. Otro desafío o monitoreo del uso de energía. El desafío sería administrar el uso de energía eléctrica en instalaciones de impresión. Estaban se cobrando altas tasas por demanda máxima de consumo, y, o sea, esto llevó con que el administrador de empresa buscase una solución. Entonces, era necesario acceso remoto para se verificar los niveles de consumo de energía. Utilizou-se aqui um sistema RX3000 como sensor para monitoramento do consumo de energia, utilizando-se a própria Wi-Fi da instalação. Então, foi possível a visualização dos dados em tempo real através de RoboLink. Houve a recopilação de dados a intervalos de 2 minutos durante todo o dia, e se hizo el envío de alarmas cuando se excedían los límites de consumo de energía. El método se mostró bastante conveniente, de bajo costo para el administrador, y
para se administrar o uso da energia. Então, quando se trata de energia elétrica, o retorno da inversão é bastante rápido e se pode controlar o consumo. Para vocês que têm aplicações com nieve, para vocês que necessitam monitorar o nível de nieve, temos uma parceria bastante forte com a empresa Jude Sensor. El Jude Sensor é um medidor ultrassônico de nível de neve. Você pode utilizar nosso datalogger RX3000 com o uso de nosso módulo analógico para conectar o Jude Sensors e mais um painel solar de 5 watts ou de 15, se houverem mais sensores agregados. E aqui, os cables de alimentação de energia, os cables de sinal, os cables de tierra de Jude serão conectados todos em el módulo analógico e o módulo analógico estará fijado dentro da estação RX3000 por su serial. E você pode fazer a coleta, o almacenamento em nuvem, a verificação dos dados de nível de nieve. Outro desafio el monitoreo, la medición y mapeamiento de granjas de varios acres para temperatura y humedad relativa, recopilación de datos con mano de obra mínima y reenviarlos para su consolidación y análisis. Entonces se instaló Datalogger MX2301 Bluetooth en todas las filas de plantación. Puede ser una hacienda de uvas, en fin. E o que era hecho é que, quando se passava com o trator todos os dias, o operador estava com seu móvel, com seu telefone, fazia a recolecção de los dados em cada fila, ou em os pontos onde estavam aplicados os dataloggers. E o ponto interessante é que, com os dados de temperatura e umidade traçados e mapeados, foi possível uma avaliação de los requisitos de cultivo e los requisitos de microclima para alinear la siembra com o melhor ajuste de los cultivos hechos por este produtor. Então, são apenas alguns exemplos muito sencillos de aplicação de nossos equipos em la vida real, em la vida diária, em la vida cotidiana, para vários fatores. E temos ainda nuestra opción RoboNet, que son sensores inalámbricos, sensores sin cable, como por ejemplo aquí el RX3000, agrega sus sensores inalámbricos, es posible agregar hasta 50 sensores que se extienden por la estación, por la aplicación, por todo el campo. Conseguimos formar un radio de hasta 3 kilómetros alrededor de la estación y conseguimos cubrir hasta 22 kilómetros cuadrados de extensión. Entonces, para todos nuestros, tenemos sensores de lluvia, sensores de humedad del suelo, sensor de temperatura y humedad del aire, sensor de temperatura del suelo, sensor de dirección y velocidad del viento, sensor de pulso que va a te permitir, por ejemplo, leer un consumo de agua dentro de una tubería, dentro de un riego. Tenemos varias opciones. La gran ventaja de nuestros sensores es que ellos conversan entre sí. No es una red estelar, es una red mesh. Entonces, como nuestros sensores conversan entre sí, podemos afastarlos hasta 5 repeticiones y por eso conseguimos este radio de hasta 3 kilómetros alrededor de nuestra estación. Bueno, para falar rapidamente, para falar sobre o que eu gostaria de apresentar a vocês, OnSet tem uma gama de serviços de suporte técnico de 8 da manhã hasta 6 da tarde, de lunes a viernes. Procure por técnico suporte en la parte de abajo de nuestro website. Hacemos también reparaciones de registros, cambios de baterías. Todo usted puede también a través de nuestro distribuidor local que estuviera en su país, puede procurarlo y ello encaminará para el encaminamiento de tu Datalogger para nosotros. Todos nuestros recursos están aquí
Nuestros recursos didácticos se encuentran en Research. Aquí usted va a encontrar las historias de aplicación, las bases de conocimiento, bases de datos de busca de toda nuestro soporte de producto, las búsquedas por soluciones, búsquedas basadas en las aplicaciones, usted va a ver los videos y en webinars y cursos usted va a encontrar todos nuestros webinars. Entonces, dentro de más o menos una semana, usted ya tendrá disponible la grabación de este webinar en esta parte webinar y cursos. También tenemos los cursos de capacitación detallados sobre productos, sobre hardware y software en esta parte de research. Las cuestiones, por el tiempo, la presentación es un poquito grande. Lo que no pude ser contestado por el señor Richard, nos estaremos contestando por email a todos ustedes. Y yo soy César Silva, yo soy el gerente de canal de Latinoamérica y estoy disponible a ustedes. Si necesitan hacer el soporte técnico en loggerhelp@onset.com, se quedan a la voluntad para llamar, o sales@onset.com para cotizaciones, se quedan a voluntad. Y após salir de esta presentación, ustedes van a recibir una encuesta. Por favor, sería muy importante su respuesta, porque gostaríamos de saber cómo puede OnSite satisfacer mejor sus necesidades en futuros seminarios web. Es muy importante recibir este feedback de los señores. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche, un buen descanso a todos, que se quedan todos bien. Chao, chao.